Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos encuentros con luna llena que han empezado este curso un poquito más tarde por motivo de la meteorología. Y vamos a empezar pues con David Galadí Enrique. Yo creo que todos lo conocéis, aquí no hay nadie que lo desconozca, pero voy a contar un poquito solamente algo sobre él. David Galadí es cordobés, socio de la agrupación de Córdoba desde sus inicios. Estudió física en Granada y Barcelona y después se doctoró en astrometría y fotometría de cúmulos globulares en Barcelona. Ha trabajado como astrónomo profesional en múltiples centros de investigación y desde febrero del año pasado pues es profesor de física en la Universidad de Córdoba. Todos conocemos además las facetas de divulgación de David, que siempre se presta a echarnos una mano en todo este tipo de eventos, y le agradezco enormemente que esté aquí con nosotros hablando de algo muy ahora mismo calentito, porque es sobre el nuevo reglamento de contaminación lumínica que se aprobó, bueno, que se publicó el mes pasado y en el que él tiene gran parte de trabajo. Así que bueno, te dejo toda la pantalla para ti y os comento eso. Si queréis dejar notas en el chat o lo que sea, no voy a estar muy pendiente, pero al final, para no tampoco interrumpir a David, cuando terminemos, pues las repasamos y las leemos por si alguien no tiene acceso a los micros, ¿vale? Venga, pues todo tuyo. Muy bien, pues muchas gracias, Alicia. Yo estoy encantado siempre de volver a colaborar en cositas de este estilo con el mundo de la afición y más con la RADA, que creo que desde que se fundó es un ejemplo de colaboración y de buen hacer. ¿Mm? Muchas gracias. Eh, lo digo sinceramente. Además, en fin, de vez en cuando hay que reunirse y hablar de lo que nos molesta, ¿no? Porque yo lo comento muchas veces, ¿no? Lo que nos atrajo a este mundillo del gusto por la astronomía no fueron las farolas, justamente, sino cada cual tiene su historia, ¿no? El interés por los misterios del universo o por la ciencia en general. Pero claro, la luz artificial está devorándonos cada vez más. Ya era un problema cuando empecé yo con esto hace bastantes años, pero la cosa va empeorando. Así que a la fuerza ahorcan, ¿no? Y uno de los temas clásicos que se tratan en encuentros de personas que se dedican a la astronomía práctica, pues siempre tiene que ver con la contaminación lumínica y con las farolas. Y por eso muchas veces me habéis visto trabajando en este asunto y comentando cuestiones más o menos divertidas, casi nunca muy divertidas, pero bueno, que tienen que ver con este campo de trabajo. Mm, yo ahora os hablo desde Córdoba, donde sigo siendo socio de la agrupación y donde, como bien ha dicho Alicia, estoy en el departamento de física desde hace casi justamente un año. Pero eso no me ha apartado del contacto con el mundo de trabajo sobre contaminación lumínica. Y ya en mi etapa anterior en el Observatorio de Escalar Alto estuve colaborando con la Junta de Andalucía como asesor, ¿no? Me consultaban cosas de vez en cuando y estuve siguiendo el desarrollo del reglamento desde el principio. Y bueno, parece que la cosa ha llegado a puerto. Y más vale que la comentemos y que nos informemos sobre cómo va la normativa andaluza. Así que mi intención es estar hablando durante quizá un poquito más de media hora, hasta las pues, 8 menos 10 o por ahí, de lo más básico sobre este nuevo reglamento de protección del cielo. Y luego quizá haya ocasión de que lo comentemos, ¿no? De que haya preguntas, diálogo y nos preguntemos esto a dónde nos lleva, ¿no? Y qué será lo siguiente. Bien, pues vamos a hablar de esto. Estas cuestiones legales ya sabéis que tienen su propia terminología, ¿no? Esta cosa de la que vamos a hablar hoy se llama Decreto 37/2025 de 11 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección frente a la contaminación lumínica en Andalucía. Es el nombre oficial. Se publicó, aunque el Consejo de Gobierno aprobó el decreto el 11 de febrero, ¿m? Se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el famosísimo BOJA, en una fecha muy adecuada para los amantes del cielo, ¿no? El 14 de febrero pasado. Aquí tenéis la página inicial. Quien tenga interés por informarse a fondo sobre esta norma, pues quizá haga bien en descargarse el documento
y leerlo. Hombre, no es una lectura apasionante, ¿eh? Pero, en fin, yo voy a resumir ahora los puntos fundamentales y quién sabe, es posible que de aquí a los próximos años leer y aplicar este reglamento se convierta en una de las líneas de trabajo más frecuentes en las entidades de afición de astronomía no profesional, ¿no? En Andalucía. Puede que sí o puede que no. Todo viene de una ley. Esto es un reglamento, ¿eh? O sea, a ver, veamos. O sea, es tradicional, es costumbre en la Junta de Andalucía los reglamentos aprobarlos como decretos. Luego los decretos los convalida el Parlamento, pero los reglamentos se aprueban como decretos normalmente. Pero un reglamento es una normativa de rango inferior que desarrolla en detalle los principios generales que están plasmados en una ley de rango superior. Y en este caso, el reglamento de contaminación lumínica, ¿cómo lo han llamado? A ver, reglamento de protección frente a la contaminación lumínica en Andalucía, desarrolla la ley 7/2007 de 9 de julio, llamada de gestión integrada de la calidad ambiental. Esta ley, a la que en Andalucía casi todo el mundo se refiere como ley JICA, ¿no? Gestión integrada de la calidad ambiental. JICA, es una ley enorme. Esto, bueno, la podéis también encontrar por ahí por internet. Una ley muy importante. Es una ley que tiene 168 páginas, ¿eh? Y además tiene 168 artículos, por casualidad, lo cual quiere decir que en promedio cada artículo más o menos ocupa una página. Pues eso no es así, ¿no? Porque la publicación, o sea, el texto no solo contiene los 168 artículos de la ley, ¿no? También tiene pues las disposiciones adicionales, disposiciones transitorias, disposiciones finales, Para el desarrollo de su función. Con todo disposiciones. este equipamiento. ¿Qué estoy oyendo? Ah, vale. Ya, es Disposiciones. que cuando conectan gente Ah, nueva, entra el audio, pero yo estoy pendiente y los voy cerrando, no te preocupes. muy bien, lo vas callando. Muy bien. Las disposiciones derogatorias, un análisis jurídico final, en fin, esto es una ley muy importante. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque es la ley que se dedica a la gestión ambiental de todo lo que se hace en Andalucía, que como sabéis es una de las comunidades más extensas de España y la más poblada. Aquí es donde se regulan los estudios de impacto ambiental y todas las normativas y estudios de análisis que tiene que hacer cualquier actividad que esté sujeta a evaluación ambiental, ¿no? Industrias contaminantes, gestión de agua, las grandes obras de carretera o de infraestructuras, pues como tienen que seguir una normativa para obtener la aprobación medioambiental, ¿no? Y de evaluación. O sea, una ley muy, muy gorda. Contiene 6 títulos y el título 4, dedicado a calidad ambiental, es el que incluye el capítulo 2, dedicado a medio ambiente atmosférico. Y dentro de ese capítulo 2 de la ley JICA, la sección 3 es la que se dedica a contaminación lumínica. ¿Mm? Así que de una ley de 168 páginas y de 168 artículos, pues tenemos 7 artículos dedicados a contaminación lumínica. 7, del 60 al 66. En cuanto a número de artículos, es el 4 y pico por ciento de la ley. Y en cuanto a páginas, incluso menos, ¿no? Porque son solo 3 páginas y un tercio. O sea que de todo ese texto de 168 artículos, pues un 2% se dedica a contaminación lumínica. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en el año 2007, cuando se publicó esta ley de gestión integrada de la calidad ambiental en Andalucía, la ley era innovadora porque incorporaba la contaminación lumínica, algo que no hacía ninguna otra ley comparable en todo el estado entonces. También tiene un apartado en la sección 4, a continuación de la de contaminación lumínica, sobre contaminación acústica, que esa sí estaba contemplada en otras normas parecidas. Pero esto era una innovación y quizá haya quien lo recuerde en el año 2007, que lo celebramos mucho. Yo entonces acababa de incorporarme al Observatorio de Calar Alto y sacamos incluso una nota de prensa, ¿no? Celebrando que la Ley de Gestión Ambiental andaluza contemplara la contaminación lumínica en una de sus secciones. Eso se valoró en general como una ¿No? noticia Tuve un muy poco buena. la charla. Sin embargo, claro, en 3 páginas, pues la sección 3 del capítulo 2 del título 4 no puede ir mucho más allá de hacer una declaración de intenciones. Y si leéis la parte de ley JICA de contaminación lumínica, pues se ve que lo que dice son muy, muy, muy pocas cosas. O sea, esencialmente dice que habrá que hacer un reglamento que la desarrolle. Y en eso estamos, ¿no? Eh, en uno de los puntos dedicados eh, a definiciones, se incluye esta definición, que es la oficial en Andalucía de contaminación lumínica, desde el punto de vista legal. Esta definición se ha discutido mucho, muchas veces, y de hecho proviene de la ley catalana.
que a estas alturas creo que ya incluso ha cambiado la definición de contaminación lumínica. Pero lo más importante de la ley JICA no es eso, sino que establece un marco que obliga a que el futuro reglamento sea de corte clásico, ¿no? O sea, del corte de las normas que a principios de siglo se estaban publicando en Europa y en otros lugares del mundo sobre contaminación lumínica. Se inspiraba en la ley catalana, que fue la primera, del año 2005, ¿m? Y en ese sentido la ley JICA prevé que el reglamento futuro sea de corte clásico, basado en una zonificación. Se trata de dividir el territorio en zonas según su nivel admisible de brillo o de oscuridad. Y aunque esto es un enfoque que en tiempos recientes pues cada vez se criticaba más, hay que reconocer que esta sigue siendo la modalidad de normativa de contaminación lumínica que están en vigor en toda España. O sea, en ese sentido, esta norma que tenemos ahora por delante no puede ser distinta porque la ley que desarrolla ya establece que tiene que ser así y es del mismo estilo, es equiparable a otras que ya tenemos en vigor en otras comunidades autónomas. Es posible que aquí entre el auditorio haya quien recuerde en aquellos tiempos, en torno al año, vamos a volver atrás, ¿no? Aquí, en torno a la elaboración de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, hubo cierto movimiento en Andalucía de comités asesores. Yo recuerdo que me incorporé a uno de estos comités en torno al año 2003, representando a la asociación Selfosc. Y luego, al entrar a Calar Alto en 2006, seguían aquellos comités asesores ya representando al observatorio. O sea que desde la Junta ha habido un contacto con un montón de entidades para asesorarse para el desarrollo reglamentario de la parte de contaminación lumínica de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Esta ley, pues lo he dejado todo pendiente del reglamento y se aprobó un reglamento, puede que lo recordéis, en el año 2011, pero se anuló casi de inmediato por un defecto de procedimiento, debido a una denuncia que presentó una entidad que se llama Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Bien, aquello fue un masazo, ¿no? Porque desde el año 2007, Ley JICA, al 2011, pues solo habían pasado 3 años y pico, ¿no? 7, 8, 9, 10, 11, sí, incluso algo menos. Y durante ese tiempo hubo una actividad frenética de consultoría y de comités para elaborar un reglamento, que en su momento y en el año 2011 realmente era algo que se hizo con rapidez, con consenso de todas las partes y con contenidos que para la época eran nuevos, ¿no? Eran nuevos. Pero esta denuncia de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias anuló el reglamento. ¿Qué ha pasado después? Pues bueno, aquí estamos, ¿no? 9 de marzo de 2025. Tenemos un nuevo reglamento. Así que desde junio de 2007 a febrero, cuando se aprobó el reglamento nuevo de 2025, han pasado 17 años y 2 tercios, 17,6 años. O sea, alguien que hubiera nacido cuando se aprobó la ley JICA estaría a punto de alcanzar ahora la mayoría de edad. Es verdad que al principio hubo un reglamento en muy poco tiempo, ¿no? En el año 2011, pero que se haya tardado tantísimo en recuperar una normativa para este tema, yo creo que debe hacernos reflexionar, ¿no? Vamos, yo creo que apunta a que obviamente esto no ha sido una prioridad legislativa, ni mucho menos. Bien, yo lo que quiero plantear ahora durante los próximos minutos es un repaso somero a los contenidos del reglamento, para concluir con 2 diapositivas también muy breves, ¿no? Uno en el que insistiré sobre los puntos positivos de la norma, que yo creo que los tiene, y también sobre los puntos menos positivos o sombras, haciendo este juego, ¿no? Con el asunto de la contaminación lumínica, luces y sombras. Esto ha sido una idea, hay que decirlo todo, de Alicia Lozano, que es la que propuso enfocar la charla de esta manera. Bien, pues vamos a verlo. El reglamento ocupa 25 páginas del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, del 14 de febrero de este año. Y tiene algunos contenidos previsibles porque desarrollan lo que obliga la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental a que se desarrolle, ¿no? Aprueba además las zonas de influencia adyacentes de los 2 observatorios más importantes de Andalucía. Seguro que los conocéis.
el observatorio, ¿no? El observatorio de Sierra Nevada y el observatorio de Calar Alto. Desde ahora, esos dos observatorios profesionales tienen zonas de influencia con una protección especial, luego comentaremos en qué consiste, que además son muy extensas. En concreto, la de Calar Alto, por ejemplo, abarca, para quienes conozcáis la geografía de Andalucía, ¿no? Por el oeste desde Guadix hasta por el este casi la costa de Almería y desde el norte pues desde el valle de la Almansora, ¿no? Y desde Baza, la ciudad de Baza, en la provincia de Granada, por el sur hasta Almería capital. O sea que es una zona que tiene más de 100 kilómetros de diámetro. Y algo equivalente se ha diseñado para el Observatorio de Sierra Nevada, que incluye en concreto Granada capital, nada menos. ¿Mm? Además, estas dos zonas de protección del Observatorio de Sierra Nevada y el de Calar Alto son contiguas, se tocan, de manera que se crea toda una zona en Andalucía Oriental que cuenta ahora con una protección superior a la del resto del territorio en cuanto a contaminación lumínica. Podemos decir que es como una gran comarca astronómica, ¿no? En el sudeste ibérico. Y eso es algo que quizás haya que asimilar, interiorizar y dentro de lo que cabe y dentro de lo que permita el reglamento, pues intentar aprovecharlo y explotarlo. No solo como una cuestión de propaganda, ¿no? Sino conseguir que haya cambios reales en la calidad del cielo dentro de toda esa región. Esa zona no solo incluye, o sea, se ha declarado porque están ahí los observatorios astronómicos, ¿no? Pero incluye también regiones enormes de monte y zonas naturales protegidas. En particular dentro de la zona de protección, combinando la del Observatorio de Sierra Nevada y el de Calar Alto, está todo el Parque Nacional de Sierra Nevada, que como comentaré luego, de todas formas, ya también tiene la máxima protección que otorga este reglamento por ser directamente un parque nacional, ¿no? El Parque Nacional y el Parque Natural que lo rodea. Y hay bastantes otras zonas naturales protegidas incluidas dentro de toda esta región, ¿no? De la comarca astronómica del sudeste ibérico. También en las primeras páginas el decreto especifica a qué instalaciones se va a aplicar esta normativa. Y claro, a ver, nos gustaría que se quitaran todas las farolas de Andalucía y se sustituyeran por otras respetuosas con el medio ambiente, ¿no? Pero hay que ser realista, eso no es posible. Y el reglamento adopta un enfoque conservador, yo creo que realista también. Y es que no se aplicará a las instalaciones existentes, salvo en algunos aspectos muy concretos, ¿no? O sea que las instalaciones que ya existen quedan exentas de la aplicación de la norma, salvo casos muy flagrantes, que son los que se recogen incluso en la mismísima ley JICA ya, sin necesidad de reglamento, excepto en casos muy flagrantes. Y aunque eso sí, el reglamento establece unos horarios de encendido y apagado de las instalaciones de alumbrado. Bueno, pues las instalaciones existentes sí deben acogerse a ese y cumplir con esos horarios de encendido y apagado. Otra cosa es que consigamos que eso se cumpla, ¿no? Pero en rigor, el reglamento a las instalaciones que ya están lo obliga a apagarse a cierta hora. Y lo veremos luego. ¿A qué se aplica entonces el reglamento nuevo? Bueno, pues se aplicará a las instalaciones nuevas, o sea, todo lo que se haga desde que entre en vigor debe cumplir esta normativa que tenemos entre manos. Y todo lo que suponga modificaciones de importancia a instalaciones ya existentes también. ¿Qué es una modificación de importancia? Bueno, pues el reglamento dedica una cierta extensión a detallar qué es una modificación de importancia. O sea, que quien se encarga del diseño de instalaciones, reformas y cosas de este estilo, pues hará bien en valorar si algunas de las reformas o cambios que vayan a introducir en instalaciones de alumbrado de exteriores públicas o privadas supone una modificación de importancia, porque si puede calificarse como modificación de importancia, entonces deberá incorporar las normas del reglamento. Y luego establece también el reglamento los plazos para la zonificación. El territorio se clasifica en 4 tipos de zonas, que además no las he escrito porque creo que ya la mayoría de quienes estamos aquí en esta reunión ya los conocemos, ¿no? Sabéis que para zonificación lumínica se suele hablar de zona E1, E2, E3 y E4. Uno de los grandes misterios de la historia es de dónde sale esa letra E, ¿verdad?
que nadie nos lo ha explicado. Incluso desde los primerísimos tiempos en que se habló de normativa de contaminación lumínica con el Comité Internacional del Alumbrado, con la Unión Astronómica Internacional y todo eso, está esta nomenclatura de zona E1, E2, E3 y E4. Yo supongo que viene de alumbrado en francés, ¿no? Éclairage, éclairage, pero es una suposición, ¿eh? Más que una certeza. Bueno, pues seguimos con una norma de tipo zonificador, como dije antes, y Andalucía se repartirá en zona E1, E2, E3 y E4. Las zonas E1 son las de mayor protección y, según la ley JICA y este reglamento, las declara la propia Junta de Andalucía, la consejería que tiene competencia en materia de medio ambiente. Y así lo ha hecho y así se hace en este reglamento, ¿no? Se declaran zonas con la máxima protección desde el punto de vista lumínico, aparte de estas zonas de influencia de los dos observatorios, que bueno, en realidad no son E1, son una cosa distinta, pero como zona E1 se declaran todos los espacios naturales protegidos de Andalucía y todo el territorio rural, no urbanizable. O sea que la cosa es seria, ¿no? Tenemos ahora la mayor parte del territorio andaluz clasificado como zona E1. Y luego la zona E2, E3 y E4 es competencia de los ayuntamientos, declararla. La E2 son zonas de la periferia urbana, E3 es el casco urbano normal y E4 la idea es que se fueran las zonas más centrales y comerciales, lo que llamaríamos el centro urbano por antonomasia, ¿no? En Córdoba pues sería la Plaza de las Tendillas y las calles que llevan a ella, ¿no? O en Huelva pues sería la Plaza de las Monjas y las calles que van ahí. Este es el espíritu de la ley al menos, aunque como luego veremos, el reglamento deja mucho margen de libertad para que al final los ayuntamientos puedan hacer con esto de las suyas, ¿no? Pero el espíritu de la norma es E4 en los núcleos, las partes centrales más importantes de los grandes núcleos de población, E3 en la inmensa mayoría del casco urbano, E2 el extrarradio y, o sea, la zona periurbana, ¿no? Y E2 y E1, pues, digo, E2 en la zona periurbana y E1 en los espacios naturales protegidos, esencialmente. Perdona un segundo, David. No, Sí, dime. que decía algo en el chat que seguíamos en la página anterior, pero tú la tenías parada ahí, ¿no? Estabas explicándolo sobre lo que Estoy aquí, estabas hablando, ¿no? claro. Sí, 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 Eso. estoy Vale, aquí. vale. Y me queda comentar que el reglamento establece los plazos para que se apruebe esta zonificación. Las zonas E1 ya están aprobadas, pero se conceden 2 años a los ayuntamientos para aprobar, para zonificar sus territorios. Eso quiere decir que hasta dentro de 2 años, o sea, febrero de 2027, no tendremos la norma totalmente desplegada. Si bien dice el reglamento que mientras se apruebe o no la zonificación, a la hora de hacer una instalación de alumbrado, habrá que prever, de acuerdo con las definiciones que tiene el propio reglamento, ¿eh? En qué tipo de zona va a caer la instalación y adaptar las características de la instalación a ella. O sea, no es que no haya ley. Lo que pasa es que, en fin, estamos confiando en que quien tenga que obligar a que se aplique, pues lo haga con seriedad, ¿no? Si aunque el ayuntamiento, el término municipal no esté zonificado, en teoría hay obligación de adaptar para modificaciones de importancia y para instalaciones nuevas, hay que adaptar las características de las instalaciones de alumbrado al tipo de zona que previsiblemente le corresponderá al lugar que se trate, ¿no? Ahora sí paso de diapositiva. Aquí estoy. Son diapositivas, ya veis, un poco aburridas, como corresponde a una cuestión legal y normativa, ¿no? Bueno, pues después de todo esto que he comentado antes, a ver, o sea, aprobar las zonas de influencia, hablar de instalaciones existentes y a qué se aplica la norma, y establecer los plazos para la zonificación, ya viene el articulado, ¿no? Se organiza en 5 capítulos. El primero es de disposiciones generales. Tiene cierto interés, pero bueno. Lo gordo está en los capítulos 2 y 3, ¿no? El 2 es el que establece qué tipo de instalaciones de alumbrado existen y qué criterios ambientales deben cumplir. ¿Mm? El capítulo 3 trata de la zonificación. Y luego ya el 4 y el 5 son capítulos legales que deben aparecer en toda norma, pero que desde el punto de vista astronómico, ¿no? Aunque puede que en el auditorio haya alguien que tenga mucho interés, ¿no? Por la parte de inspección, vigilancia y régimen sancionador. Pero lo que más puede interesarnos aquí son los capítulos 1, 2 y 3, sobre todo el 2 y el 3. Luego, como suele hacerse en estas normas, los criterios ambientales, o sea, los números concretos que debe cumplir una instalación de alumbrado
que se monte en Andalucía, ¿no? Los números, como quien dice, están en los anexos, ¿no? Anexo 1 y anexo 2. El 2 especifica de manera muy detallada qué contenido debe tener la memoria técnica que acompañe a cada instalación de alumbrado. Cada instalación de alumbrado deberá ir acompañada de una memoria técnica con contenido ambiental que incluya la información necesaria para certificar y comprobar que se cumple la normativa. Bien, pues vamos a ver algunos de los contenidos del reglamento, que yo creo que esto es lo más interesante y lo que más nos importa, ¿no? Un punto general, clave, y yo creo que esto es importante, y también es bueno, ¿eh? Establece horarios de noche. Habla de todo horario. Habla de horario nocturno. Horario nocturno. El horario nocturno va entre las 23 horas y las 6 de la madrugada. Bien, entre las 23 horas y las 6 de la madrugada. Con independencia de si es verano o invierno. Esto es curioso y hay que entender en todo momento que se está refiriendo a la hora oficial. A la hora oficial. Con la idea, y luego el horario que llama de transición es desde que se enciende la instalación hasta las 23 horas. Y también desde las 6 de la madrugada hasta que se apaga. O sea, son el principio de la noche y el final de la noche son horario de transición y el centro de la noche, entre las 23 y las 6, es horario llamado nocturno. Nocturno. Y esto se hace con la idea de que en horario nocturno las condiciones son más restrictivas. Y no poco, ¿eh? El reglamento establece apagar en horario nocturno las instalaciones de alumbrado, salvo por motivos de seguridad o de prestación de una actividad. Vale, aquí ya empezamos con las salvedades, ¿no? Claro, por motivos de seguridad, aquí se entiende y el propio reglamento lo dice expresamente, ¿eh? Ojo, que todo el alumbrado viario y de las calles, o sea, el alumbrado público debe mantenerse encendido por motivos de seguridad. O sea, que no se va a apagar todo el alumbrado público de Andalucía a las 23 horas. El alumbrado público normal de las calles, pues se entiende que debe seguir encendido por motivos de seguridad. Y luego tampoco se apagará el alumbrado de exteriores que esté prestando servicio para una actividad que esté en desarrollo de noche, como podría ser por cualquier cosa que se ocurra, ¿no? Una verbena o cualquier cosa. Eso sí, si hay un alumbrado de exteriores que no esté prestando ningún servicio y que no tenga ninguna función de seguridad defendible, debe apagarse. Cosa que hasta ahora no era obligatorio. O sea, un ayuntamiento podía tener, por ejemplo, encendida la pista de tenis municipal toda la noche si quisiera, ¿no? Antes. Ahora ya no. Ahora, como es un alumbrado que no debe estar encendido por motivos de seguridad, debe apagarse. Luego veremos qué pasa con el alumbrado de instalaciones deportivas. Bueno, además, cualquier cosa que siga encendida en horario nocturno, o sea, entre las 26 y las 6 horas, debe reducir la intensidad en un 50%. Siempre que esto sea posible, claro. ¿Qué ocurre? Que ahora es posible que haya muchas instalaciones de alumbrado existentes en las que no sea posible el cambio de intensidad, porque no sean regulables. En ese caso no podemos obligarlas, ¿no? Pero las que puedan apagarse porque no cumplan funciones de prestación de una actividad de noche, ni pueda justificarse su encendido por motivos de seguridad, se deberán apagar. Y las que no se apaguen, en caso de que sea posible, deberá reducirse la intensidad en un 50%. Y por supuesto, todo esto será obligatorio para todas las instalaciones nuevas a partir de ahora. Todas tendrán que ser regulables y todas tendrán que reducir la intensidad en al menos un 50%, al menos, entre las 23 y las 6 horas. Esto es importante porque en este mundillo, quienes se dedican a medir brillo del cielo y tienen monitores de contaminación lumínica, o simplemente observan lo que pasa en este asunto, ¿no? Creo que haremos bien a partir de ahora en fijarnos si esto se cumple o no y si tiene o no un impacto en la calidad del cielo. Es un clásico que cuando se ponen medidores de calidad del cielo nocturno, ¿no? Tipo Sky Quality Meter, ¿no? O fotómetros tipo TESS. Se suele notar una bajada de intensidad del brillo del cielo en torno a la medianoche, porque hay muchísimas instalaciones que, aunque no fuera obligatorio, bajaban de intensidad a esa hora, o incluso se apagaban. Si el reglamento andaluz tiene éxito y conseguimos que se cumpla, que se imponga, a partir de ahora deberíamos notar incluso con más intensidad que a partir de las 23 horas, tanto en verano como en invierno, la calidad del cielo mejora en todos los lugares. Esto es algo de lo que tendremos que estar pendientes, ¿eh? Es trabajo que nos toca a este colectivo. Y luego llamó la atención sobre un posible punto flaco de esta manera de establecer la normativa, ¿no?
y es el horario de verano y de invierno, ¿no? Vamos a ver. En invierno tenemos tiempo universal más 1 hora, ¿no? Eso quiere decir que las 23 horas en invierno son las 22 tiempo universal. Así que en invierno el horario nocturno en Andalucía empieza a las 22 horas, tiempo universal. A las 22 en invierno. En invierno. Pero en verano vamos 2 horas por delante, así que las 23 son las... A ver, las 23 pues son las 21 a tiempo universal, ¿no? Bueno. Luego ocurre otra cosa. Está en el horizonte la posibilidad de que deje de aplicarse ese cambio de horario, ¿no? De verano o de invierno. En fin, eso hace que el horario físico real, el horario, podríamos decir biológico, ¿no? El horario solar, ¿no? Al que se establece que entre en vigor el horario nocturno, esto de las 23 horas, pues depende de varias decisiones arbitrarias de tipo político, ¿no? Pero bueno, ya veremos en el futuro cómo evoluciona esto. Lo que pasa es que es importante que seamos conscientes de eso. El reglamento establece el principio del horario nocturno a las 23 horas y su fin a las 6 horas, hora oficial, con independencia de si está o no en vigor el horario de verano. O con independencia de si estamos en el uso horario de Berlín o en el de Londres. Quién sabe, a lo mejor dentro de unos años volvemos al tiempo universal en España, ¿no? En la España peninsular, en Andalucía, no estaría mal, ¿no? Habría que plantearse qué ocurriría entonces con estos intervalos. Pero en fin, por ahora tenemos problemas más gordos, ¿eh? Lo aseguro. Vamos a ver. Muy bien. Luego, señales y anuncios luminosos. O sea, el cartel de una farmacia. ¿Mm? ¿Cuántos quebraderos de cabeza no nos dan los carteles de la farmacia? De una farmacia o de un comercio o un anuncio de cualquier cosa. Solo pueden estar encendidos mientras se preste el servicio. O sea que si no está en funcionamiento el comercio en cuestión, tiene que estar apagado y fuera. Aquí no hay margen de error. ¿Mm? ¿Qué quiere decir eso? Que vuestro centro comercial favorito, cuando cierre, tendrá que apagar todas esas luces que tiene encendidas por motivos publicitarios. Pensad en vuestro centro comercial favorito en cualquier ciudad donde viváis, quienes me estéis escuchando, en particular, por ejemplo, en Granada, ¿no? Bueno, vamos a ver quién le pone el cascabel al gato y consigue que esto se cumpla, pero yo creo que es algo bueno. Mm. Sobre todo si tiene que cumplirse también en Navidad. En fin. Seguimos viendo contenidos del reglamento. Bueno, en teoría, según dice el reglamento, también el alumbrado ornamental se apaga en horario nocturno. ¿Qué pasa? Que caben muchas excepciones, y además lo dice expresamente. Se apaga también el horario ornamental en horario nocturno, pero los ayuntamientos pueden establecer excepciones fijas, ¿no? Excepciones que las declaran para siempre. Por ejemplo, a mí no me extrañaría que el Ayuntamiento de Granada quiera mantener iluminada la Alhambra o el Ayuntamiento de Córdoba la mezquita, ¿no? Más allá de las 23 horas pues, durante todo el año, ¿no? O sea, estas excepciones van a proliferar y me puedo imaginar a cualquier ayuntamiento de cualquier pueblo declarando su propia excepción para iluminar su propia iglesia, ¿no? Pero en fin, en principio, y si no proclama estas excepciones el ayuntamiento de turno, a las 23 habría que pagar y aunque se prolongue, esas excepciones solo pueden estar en vigor hasta las 2 de la madrugada. Bueno, vale, ya sé que esto no es muy radical, ¿no? Pero, en fin, ahora no hay ninguna obligación de apagar el alumbrado de la mezquita de Córdoba a las 2 de la madrugada. A partir de ahora sí lo habrá. Algo es algo. ¿Qué pasa? Pues que ya es algo que, según el rey del asteroide aquel del Principito, ¿no? Que ordenaba que ocurriera lo que ya estaba pasando. Ya se están apagando estos alumbrados más o menos a esa hora, o sea que tampoco esto va a suponer un trauma para nadie. Pero en fin, no está mal que se establezca la normativa, sobre todo para evitar exceso. En Andalucía hay una estación de esquí. Las pistas de esquí podrán estar iluminadas de noche un máximo de 350 horas al año. Yo no sé si eso es mucho o poco, pero como mínimo establece un límite, ¿no? Además, el reglamento dice esa hora la estación de esquí debe publicar cuáles van a ser con antelación, ¿no? Y aunque hay un margen para pasarse de esas 350 horas para eventos puntuales de carácter excepcional,
lo importante es que hay un límite y que hay obligación de anunciar de antemano cuándo va a instalarse ese alumbrado y cuándo va a estar en funcionamiento. Esto es algo peliagudo, ¿no? Porque la estación de esquí es una de las empresas más importantes de Andalucía, por muchos motivos, pero está instalada al lado de uno de los dos observatorios protegidos y está en pleno parque natural. O sea que aquí hay un conflicto de intereses claro, que bueno, en el reglamento se ha intentado resolver de alguna manera. Ahí lo podéis consultar. El caso es que se limita a 350 horas anuales la iluminación de las pistas de esquí de noche. Luego llegamos ya a la parte de zonificación, como yo os decía antes, ¿no? Zona E1. Pues zona E1 son todas las áreas protegidas por motivos ambientales. Y esto es algo bueno. Eso quiere decir que hasta enero de 2025 el Parque Nacional de Doñana tenía la misma protección desde el punto de vista de la contaminación lumínica que, eh, que la Plaza de las Monjas en Huelva. O, o que el mismísimo centro de Sevilla, ¿no? Esto era así. Ahora ya no. Ahora ya el Parque Nacional de Doñana es una zona E1 a todos los efectos. Y eso quiere decir que está más protegido frente a la contaminación lumínica que otras regiones. ¿Mm? La zona E2 son el suelo rústico, o sea, lo que solemos llamar de manera informal el suelo no urbanizable, y el E3 pues, son los cascos urbanos. Esta clasificación, que está descrita así en el texto del reglamento, incluso de manera numérica, con densidad de edificación y otros parámetros más o menos técnicos, pero el espíritu de la ley es este, ¿no? Que E1 sean las zonas protegidas, no solo por motivos astronómicos, sino por motivos naturales. E2 es el suelo rústico, no urbanizable, el casco urbano es E3 y que el E4 debería ser excepcional. Fijaos cómo describe el reglamento la zona E4. Dentro del casco urbano y con alta densidad de edificación. Pero luego especifica que deben ser 75 viviendas por hectárea o más. Pensad en cualquier barrio de una ciudad andaluza. Es facilísimo tener más de 75 viviendas por hectárea. Facilísimo. Yo ahora mismo estoy hablando de un barrio de Córdoba bastante normal, donde se supera ampliamente y de sobra ese margen. Eso quiere decir que aquí se abre la puerta al peligro de que tengamos zonas de 4 mucho más amplias de lo que pretendía, creo yo, el espíritu de los reglamentos originales, ¿no? De las primeras versiones y del reglamento de 2011. Bueno, hay otras salvedades, que veremos luego. Luego también son zonas E4 las zonas en las que se desarrollan actividades de carácter comercial, turístico y recreativo. Esto es amplísimo, porque cualquier centro comercial podría ser E4, ¿no? Actividades turísticas, pues quién sabe a qué se refieren con eso. O recreativo. Pero con estas definiciones vamos a ver cómo evoluciona la cosa, ¿no? Pensemos además que las zonas E4 las definen los ayuntamientos. En fin, vamos a verlo, ¿no? Pero el espíritu de que las zonas en general en los cascos urbanos fueran E3 y L4 fueran solo excepciones muy, muy restringidas, quizá no se ha conseguido con la versión del reglamento que al final se ha publicado en el boletín. No todo tiene que deprimirnos. Quiero decir que también hay cosas buenas. Y es que aparte de la zona E1, E2, E3 y E4, tenemos las zonas de influencia de los observatorios astronómicos. Las he comentado antes, ¿no? Son zonas extensísimas en torno a los observatorios de Sierra Nevada y de Calar Alto, que incluyen, entre otras, poblaciones tan importantes como Granada capital y toda su área metropolitana, Guadix, Baza, Almería capital, el Valle de la Almanzora. O sea que hay bastante población aquí dentro, ¿eh? De esta zona de influencia. Bueno, pues atención, esto sí es algo bueno. No pueden declararse zonas ni E3 ni 4 dentro de la zona de influencia de los puntos de referencia. O sea que en general todas las zonas de influencia de los observatorios son E1 y E2. Luego veremos eso que implica en términos de alumbrado, ¿no? E1 y E2. Pero si se permite a los ayuntamientos, como excepción justificada y de manera documentada y que se supone que se va a requerir que se haga con rigor, declarar zona E3. O sea que podemos imaginar que el casco urbano de Granada y su área metropolitana, o el casco urbano de Almería, o de Guadix o de Baza y de otras poblaciones menores que están en estas áreas de influencia, pues no van a poder declarar zona E4 y solo podrán tener zona E3 de manera excepcional. En general van a ser completos todos esos términos municipales E1 y E2. O sea, se van a iluminar como si fuera suelo rústico.
Es verdad que luego las restricciones tampoco son muy salvajes, ¿no? Pero, en fin, yo creo que esto sea un detalle bueno del reglamento. ¿Qué ocurre? A mí en fin, como una persona que ha trabajado tanto en estos aspectos de contaminación lumínica en estos años, me, no me satisface que al final esta restricción que nos gusta venga por la vía astronómica, ¿no? Que no se haya considerado que también las zonas naturales protegidas por motivos ambientales también merecen ese tipo de protección, ¿no? Como podría ser Doñana, ¿no? Pero, en fin, algo tenemos y lo que tenemos que conseguir es que se aplique. Luego también es posible la doble zonificación. O sea, por motivos estacionales, entiendo que se está pensando, por ejemplo, en paseos marítimos, ¿no? Por ejemplo, pues es posible la doble zonificación. O sea, declarar que algunas zonas son E4 durante temporada alta, en primavera y verano, quizás, y que pasen a ser E3 en temporada baja. ¿Mm? Luego, el reglamento dedica una extensión considerable a un procedimiento para declarar nuevos puntos de referencia. Que, como digo, los puntos de referencia reconocidos hasta ahora son el Observatorio de Sierra Nevada y el de Calar Alto, y son de carácter solo astronómico. A lo largo del año hubo versiones de los reglamentos posibles que consideraban puntos de referencia por motivos ambientales o de fauna, ¿no? De biodiversidad. Eso al final no ha visto la luz, ¿no? Solo se consideran puntos de referencia posibles por motivos astronómicos. Pero quizás sea posible que más adelante en otro lugar de Andalucía se declare un punto de referencia por motivos astronómicos. Eso sí, los requisitos son considerables. Mira el reglamento, la cosa no es fácil. Yo creo que está complicado, ¿eh? Está complicado. Bueno, hasta aquí un extracto de los puntos clave del articulado, ¿no? Luego vienen los anexos. Y en los anexos es donde están los números. También con el paso del tiempo ha habido bastantes versiones de posibles reglamentos en los que se daban niveles de intensidad. Porque aquí, en los números, es donde habría que decir, bueno, pues para cada zona y para cada uso, ¿qué nivel máximo se permite de iluminación? O sea, ¿cuántos luxes, ¿no? puedo poner en el suelo? Y esto es fundamental, porque luego veremos qué pasa con el flujo hemisférico superior, ¿no? O sea, con la luz enviada directamente al aire, o sea, al cielo. La luz enviada directamente al cielo es muy dañina, pero también es muy dañina la luz reflejada, aunque menos, ¿no? Y para limitar la luz reflejada hay que limitar los niveles de iluminación, lux. Bueno, pues el reglamento final ha preferido no establecer ningún nivel máximo de iluminación, sino remitirse a la normativa estatal. Esto simplifica las cosas en el sentido de que se evita que el reglamento quede obsoleto si dentro de poco se publica una normativa estatal, que estamos esperando desde hace años como agua de mayo, ¿verdad? Pero descarga la responsabilidad de lo que ocurra en esa normativa, los reales decretos de eficiencia energética y similares. O sea, es muy importante que nos aseguremos de que la normativa estatal establezca niveles máximos de iluminación razonables, que limiten por fin los desafueros y los excesos que estamos viviendo en nuestro país desde hace tanto tiempo. Así que aquí la batalla, digamos que se aplaza, ¿no? Para cuando se apruebe la normativa estatal. Y de momento, pues tenemos en vigor el reglamento de eficiencia energética actual y este reglamento andaluz sí aclara que es obligatorio interpretar los niveles de la normativa vigente como máximo. Algo que el propio Real Decreto de Eficiencia Energética, ¿cómo se llamaba? 1830, un número famoso, se maneja mucho en el mundo del alumbrado. Esta normativa de eficiencia energética establecía unos niveles de iluminación que hay consenso en considerarlos excesivos, ojalá se reduzcan, pero además la propia normativa estatal tenía el espíritu de que se consideraron como máximos. Bueno, pues no se están considerando como máximos, sino como muchas veces incluso como mínimos, ¿no? O sea, se está haciendo una interpretación torcida de la norma. El reglamento andaluz obliga a interpretar el reglamento estatal vigente, los niveles que figuran ahí, como máximo. Eso sí, te puedes pasar un 20%, pero porque lo pone el propio reglamento estatal también. En fin, estos detalles quizás son para discutirlos ya en ámbitos más especializados. Pero en cuanto a niveles, que es algo muy importante, niveles máximos de iluminación, se remite a la normativa estatal. También para los niveles de luz intrusa. O sea, para limitar la luz intrusa no se dan números en este reglamento andaluz, nos remitimos a la normativa estatal que esté en vigor en cada momento. En cambio, para flujo hemisférico superior, sí, se establece que, esto por aquí, IED no es LED, es que la L me ha quedado minúscula, para LED. Cuando se ilumine con LED, es obligatorio que el flujo hemisférico superior sea nulo. Bueno, si esto nos lo hubieran dicho en el año 2007, lo habríamos comprado directamente, ¿verdad?
Ahora ya empieza a parecernos normal, pero yo creo que esto es una buena noticia. Desde ahora es ilegal instalar en Andalucía alumbrado de exteriores LED con flujo hemisférico superior mayor que cero, o sea, no nulo. Para lámparas de descarga y por motivos técnicos se permite un 0,5%. Eso está justificado por varios motivos de carácter técnico, pero un 0,5% también es muy poco. Y también tenemos que alegrarnos de que esto sea así. Y esto es así en todas las zonas, E1, E2, E3 y E4, en todas, en toda Andalucía. Hay excepciones, claro. Hay excepciones para alumbrado ornamental y para alumbrado deportivo. Para iluminar campos de fútbol, pistas de tenis, cosas que vayan a usarse de noche. Yo siempre me pregunto en este momento, ¿no?, por qué hay que jugar al fútbol y al tenis de noche, pero en fin, cosas de la vida. Para esto se pueden establecer excepciones, que son responsabilidad de las excepciones del ayuntamiento y se establecerán sin lugar a dudas, ¿eh? No lo dudéis. Pero se acabaron ahí las excepciones, o sea que todos los demás tipos de alumbrado tendrán que tener flujo hemisférico superior nulo o casi nulo. Probablemente nulo porque todo lo que se va a instalar ya en Andalucía a partir de ahora va a ser LED, ¿no? No creo que veamos muchas instalaciones nuevas a partir de ahora con lámparas de descarga. Y luego tenemos el color de la luz. Siempre hemos dicho que para restringir la contaminación lumínica hay que tener cuidado con qué se ilumina, si es necesario o no. En qué horario, cosa que el reglamento regula, como habéis visto, ¿no? Estableciendo que se apague en horario nocturno o que se baje la intensidad entre las 23 y las 6 horas. La intensidad la regula el reglamento haciendo referencia a la normativa estatal, que tendremos que currarnos. Pero también llevamos muchos años insistiendo en el color de la luz, que se controle, que se ilumine con luz lo más cálida posible. Este reglamento regula el color de la luz a través del índice espectral G. Es algo que puede que a mucha gente del auditorio os suene, ¿no? El índice espectral G es una medida de la rojez de la luz. Cuando el índice espectral G vale 0, significa que se emite tanta luz azul como luz visible. Cuanto mayor sea el índice, más roja es la luz, menos luz azul tiene. Un índice espectral G negativo implicaría emitir más luz azul que luz visible. Bien, pues el reglamento establece que para la zona E1, E2, E3 y E4 hay estos límites de índice espectral G. Tenemos las fronteras puestas en 1,5 para E3 y E4 y en 2 para E1 y E2. Esto también ha variado mucho y ha habido versiones del posible reglamento con fronteras en distintos valores. Pero siempre aparecen en algún sitio o en otro el 1,5 y el 2. ¿Por qué? Porque el índice espectral G es una adaptación, un reescalado logarítmico, pero que tiene el mismo significado que los límites que ha establecido el Instituto de Astrofísica de Canarias, o sea, la Oficina para la Protección del Cielo de Canarias, ¿no?, desde hace años, desde hace muchos años. De manera que lo que allí en Canarias definen como LED cálido coincide con índice espectral G 1,5 y lo que llaman en Canarias LED supercálido coincide con un índice espectral G 2. Eso quiere decir que estas fronteras son compatibles con la normativa canaria y que cualquier lámpara que se certifique para instalarla en Canarias se podrá poner en Andalucía, cualquier lámpara que se certifique para instalación en Andalucía a través del índice espectral G se podrá montar también en Canarias. Y esto es algo bueno, porque no solo estamos limitando el contenido de luz azul, que ya era hora, sino que lo estamos limitando estableciendo normativas compatibles hasta ahora, en todo el territorio del Estado, lo cual facilita la cuestión desde un punto de vista de diseño, de homologación, de ingeniería, ¿no? Hay excepciones para eventos deportivos, también hay que justificarlas. Sobre todo se centran en que hay actividades deportivas que requieren para retransmisión televisiva, ¿no? Tienen que cumplir unas normas que permitan emitir bien por televisión los partidos de fútbol. Que no confunda la equipación del Barça con la del Real Madrid, ¿no? Volvemos a preguntarnos por qué tienen que jugar de noche. Pero bueno, si juegan de noche, pues se permite que pongan luz muy blanca para iluminar los campos de fútbol y en alguna otra circunstancia. Pero bueno, son solo excepciones. Esto del color sí está tomado en serio en el reglamento. Los ayuntamientos, sin embargo, pueden permitir G igual a 1 en zona de 4 si quieren. Esto no es un buen detalle, pero en fin, así está la normativa. Así que los ayuntamientos pueden declarar zona de 4 muy amplia, lo hemos visto antes, y además si quieren pueden decir, además en mi zona E4 voy a permitir que se ponga G1, o sea, luz mucho más azul que en el resto del territorio. Y esto pues no es algo bueno, pero
Bien, de cualquier manera, este redactado del reglamento andaluz suprime el uso de la luz más blanca con carácter general en toda Andalucía. Tenemos que alegrarnos. Ya era hora, ¿verdad? Pero ¿en cuánto la limita? Bueno, el tono percibido de la luz se suele relacionar con la temperatura de color correlacionada. O sea, la temperatura de color correlacionada, CT, del inglés Correlated Color Temperature, eso viene de los tiempos en que se iluminaba con lámparas incandescentes, y hay una tendencia a creer a que cuando crece G, o sea, cuando la luz se vuelve más cálida, baje la temperatura de color correlacionada. Lo que pasa es que la relación no es estricta. Limitar el contenido de luz azul de una lámpara usando la temperatura de color correlacionada no es riguroso. Por eso en Canarias llevan tiempo limitando el contenido de luz azul según otros parámetros, que ahora aquí en Andalucía se ha traducido en la forma del índice G, aunque tenga el mismo significado. Podemos verlo aquí. Fijaos esta gráfica. Ya sé que las gráficas son igual de difíciles de entender que las fórmulas, ¿no? Pero esta en concreto creo que es importante. Aquí tenemos en el eje vertical. ¿Me podéis confirmar que veis mi cursor? ¿Mi cursor se ve? Sí, se ve Sí, perfectamente. sí, se ve, se ve. Vale, de acuerdo, de acuerdo. Porque siempre queda la duda si estáis viendo la flechita o no. Yo aquí Sí, señalando cosas. Pues bien, en el eje sí, se vertical. ve que no me dejaba acceder al micrófono. Muy bien, en el eje vertical se ve la temperatura de color correlacionada, que es un parámetro incluso que sale etiquetado en las lámparas, ¿no? Aquí tenemos desde luces muy frías de 1500 Kelvin, que no hay ninguna en la práctica que se use para alumbrado, hasta las de 6000, que por desgracia sí están instaladas en las calles y pueblos y plazas de Andalucía, ¿no? Las de 6000 Kelvin. Entre medias pues tenemos un poco de todo. Bueno, pues aquí tenemos el índice espectral G, que es el que mide el contenido de luz azul por cada lumen, cada lumen. Y aquí tenemos los intervalos permitidos en Canarias y en Andalucía también a partir de ahora. Pues aquí separamos las lámparas de tipo LED con cuadritos rojos y las de otras tecnologías, que sobre todo, aunque no solo, pero son sobre todo lámparas de descarga. O sea, lámparas de sodio, lámparas de halogenuros metálicos, lámparas de fluorescentes, todo eso. Este LED aquí es una cosa rara, tampoco es para alumbrado, no hay que hacerle mucho caso. Los LED de alumbrado, ¿veis que hay dos tendencias de comportamiento? O sea que para una misma temperatura de color correlacionada, por ejemplo, vamos a decir 5000, las lámparas de descarga tienden a ser más azules, tienen menos G que los LED. O sea, los LED los tenemos muy demonizados porque se ha abusado de la instalación de LED muy blancos, es cierto. Pero esta gráfica demuestra que para un mismo tono percibido, o sea, para una misma temperatura de color, cuando tú ves una luz y te suena que su tono tiene pinta de ser de 5000 Kelvin, 5000 Kelvin de temperatura de color correlacionado, bueno, pues las lámparas de descarga contienen, para el mismo tono percibido, pero el mismo tono percibido por el ojo humano de la luz, las lámparas de descarga tienen más contenido de luz azul que los LED. O sea que los LED tampoco son tan malos, al menos cuando se comparan con lámparas de descarga que en el rango de los 5000 Kelvin pues suelen ser de halogenuros metálicos y cosas parecidas. ¿Mm? Y luego ya para esa tendencia se mantiene casi hasta los 2500 Kelvin, ¿veis? De temperatura de color correlacionada. Hasta el entorno de los 2500 o por ahí, las lámparas de descarga para la misma temperatura de color tienden a ser más azules que los LED. Más azules que los LED. Y a partir de ahí ya la cosa se mezcla bastante, por debajo de 3000, 2500 Kelvin de temperatura de color correlacionada. ¿Pero qué ocurre aquí? Pues vamos a mirar los límites, ¿no? Que se ponen en Canarias y en Andalucía. Están en 1,5 y en 2. Bueno, en G, ¿no? Pues G 1,5. Pues G 1,5 para LED, ¿m? Si ponemos el límite Vamos a pasar a la diapositiva siguiente, porque esto es interesante incluso desde el punto de vista... Esto sé que hay alguien en el público a quien le va a sonar esta tabla, ¿no es verdad, Susana? Si ponemos... esto es orientativo, ¿eh? Si veis que hay mucha dispersión, ¿no? O sea, lámparas con G 1,5, pues la hay desde 2500 hasta 3200 Kelvin. O sea que si tú limitas el uso de luz azul basándote en la temperatura de color correlacionada, y lo limitas en 3000, vas a tener lámparas desde 1 hasta casi 2G, que es lo que mide de verdad el contenido de color. O sea, no estás limitando bien lo que quieres controlar, que es la emisión de luz azul. Bien, pues si queremos garantizar que un LED no pase de G 1,5, podemos medir G, que es muy fácil, o confiar en que si imponemos una temperatura de color correlacionada para LED inferior a 2800 Kelvin, estamos en la parte segura. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de ahora, esto es para 1,5, ¿eh?
O sea, en todo el territorio andaluz, salvo las excepciones para zona de 4, pero en todo el territorio andaluz, a quien le guste hablar de temperaturas de color correlacionadas, bueno, pues los LED normativos no podrán ser de más de 2800 Kelvin. Podéis tomar nota. Y en la zona E2 y E1, como el límite es 2, pues no podemos pasar. Si miramos esta gráfica, aquí ya como está todo mezclado, pues tanto para LED como para otras tecnologías, no podemos pasar de 2400 Kelvin de temperatura de color correlacionado. ¿Mm? Bueno, pues podéis apuntarlo también. ¿Qué ocurre si en vez de LED queremos iluminar con instalaciones nuevas o haciendo grandes reformas en instalaciones ya existentes con lámparas de descarga? Pues tendremos que asegurarnos de que la temperatura de color correlacionado no pase de 2600 Kelvin. Esta tabla no está en la normativa, ¿eh? La normativa requiere que tú certifiques cuál es el valor de G de tu lámpara. Y eso va a haber que hacerlo a partir de ahora en Andalucía. Pero de manera orientativa, y porque sé que mucha gente todavía sigue usando el lenguaje este de la temperatura de color correlacionada, que ya digo, eso mide el tono percibido de la luz, pero no mide el contenido de luz azul en términos físicos. O sea, cuántos vatios de luz azul tienes por cada lumen emitido. Eso lo hace G o el parámetro equivalente a G que utilizan en Canarias. Así que si vamos a hablar de LED, es de creer que lo que se monte a partir de ahora para alumbrado exterior sea mayoritariamente LED, pues lo más agresivo que se va a poder montar es 2800. Y es más, en la mayor parte del territorio, que son zona E1 y zona E2, no se va a poder pasar de 2400. ¿Mm? ¿Qué pasa? Pues sí, ya sabemos que en zona E4 los ayuntamientos pueden crear zona E4 amplia y imponer excepciones en las que se permita que G llegue hasta 1. Pues fijaos qué desastre, ¿no? Cuando G vale 1, las lámparas de descarga deberán tener en torno a 3000. Eso no está mal, las de descarga, Kelvin de temperatura. Pero se podrán poner LED de hasta 3700. Hasta 3700 pueden llegar los LED si los ayuntamientos quieren hacerlo mal. No hay nada que obligue al ayuntamiento a permitir G igual a 1 en su zona E4. Nada. Más que la moda, ¿no? Así que confiemos en que la presión popular evite que se pervierta la norma y que se instalen luces de hasta 3700 Kelvin en zona E4 en el centro de la ciudad, ¿eh? Que pueden llegar a ser muy amplias, como he dicho antes. Si las cosas se hacen bien, el panorama no es malo, ¿no? Con temperatura de color correlacionada limitada a estar por debajo de 2800 Kelvin en todo el territorio de Andalucía. A ver cómo queda la cosa al final. Y termino con 2 diapositivas. Me he alargado un poco más de lo que yo pensaba, perdonadme. 2 diapositivas hablando de lo bueno y lo malo, las luces y las sombras, ¿no? Bueno, pues las cosas buenas, de las que tenemos que regocijarnos. Pues tenemos un reglamento. Después de casi 18 años, no está mal. Hay que alegrarse. Además, servirá como instrumento de concienciación. O sea, a partir de ahora la gente, el público general, técnicos municipales, en la ingeniería del alumbrado, ¿no? Se empezará a ver que las instalaciones hay que diseñarlas, cumplirlas, ejecutarlas con criterios ambientales también desde el punto de vista de la contaminación lumínica. Aunque quizá no siempre los parámetros exigidos sean los que nos gustarían, pero al menos va a ser parte de la costumbre habitual en una comunidad tan importante como Andalucía, incorporar la gestión ambiental de la contaminación lumínica en los diseños de instalaciones de alumbrado. Esto va a crear cultura, ¿no? Cultura de gestión ambiental en el gremio. Una cosa muy buena, se aplica a todo el territorio de la comunidad autónoma. Esto no es una ley como la Canaria, de la que hablamos normalmente bien, ¿verdad? Pero la ley canaria se aplica solo a La Palma y a una parte muy pequeña de Tenerife. Esto es una ley que se aplica a todo el territorio de una comunidad autónoma tan extensa como Andalucía. Y luego no es una ley de enfoque astronómico, es una ley de enfoque ambiental, que tiene desde el preámbulo y a lo largo de todo su desarrollo, el reglamento hace mención al impacto ambiental variado de la contaminación lumínica sobre la astronomía, pero también sobre el paisaje, sobre el turismo, sobre los ecosistemas, la biodiversidad, incluso sobre la salud humana. Eso es algo bueno. Limita el flujo hemisférico superior y lo limita de una manera satisfactoria. No podemos quejarnos por el límite que establece para el flujo hemisférico superior. Limita el color de la luz. Llevamos años pidiendo que se haga. Podría hacerlo de una manera más radical, quizás sí, pero lo limita. Limita los horarios. Limita los usos, aunque
quiero decir, para los niveles, ¿no? En cada uso, y para luego incluso remite a la normativa estatal, sea la que sea, pero bueno, por lo menos remite a ella, ¿no? Luego cubre especialmente las zonas naturales protegidas, porque todas son E1, y los observatorios, para lo que establece una zona de protección en la que no se pueden declarar zonas E4 y las zonas E3 deberían ser excepcionales. Eso significa que en el entorno del observatorio de Sierra Nevada y en el del observatorio de Calar Alto, que son muy anchos, como digo, vienen desde el área metropolitana de Granada hasta Almería capital, solo se va a poder instalar luz cálida. Hagan lo que hagan. Yo creo que es interesante. Y luego el reglamento prevé campañas de formación y concienciación ciudadana sobre la prevención de la contaminación lumínica y la difusión de la calidad del cielo nocturno a través de mapas de diagnóstico. Bueno, como declaración de intenciones no está mal. Yo siempre he insistido en que, igual que la gestión del agua o la gestión de la contaminación acústica, la contaminación lumínica es ante todo un problema de comunicación social de la ciencia, de concienciación ciudadana. No está mal que haya un punto de un artículo en el que se diga esto. Y vamos a ver la sombra. Bueno, la norma es verdad que no es ambiciosa, no vamos a engañarnos, ¿no? Mucha gente esperaba algo más. Y luego permite muchísimas excepciones, pero muchísimas excepciones que además deciden los ayuntamientos, sin supervisión de nadie más. Casi para cada cosa que se establece, se dice, bueno, salvo excepción decidida por el ayuntamiento, ¿no? Luego el control de la aplicación. Esto en la parte de régimen sancionador, ¿no? Por ejemplo, está claro, ¿no? ¿Quién tiene que aplicar esto? ¿Quién supervisa? ¿Quién impone las sanciones? Pues el ayuntamiento, que es el mismo que si incumple, incumple el mismo. O sea, estamos dejando en manos de, de quien puede incumplir la norma la responsabilidad de velar por su cumplimiento. Luego, es una norma de carácter tradicional. Esto no podía ser de otra manera porque desarrolla la ley JICA del año 2007. O sea, no es una norma que establezca cuotas de emisiones ni límites de brillo admitido en el cielo nocturno, ni objetivos que cumplir. Establece por zona normas para cada instalación individual. Por tanto, no establece una frontera o un límite al posible crecimiento futuro de la contaminación lumínica. La contaminación lumínica puede seguir creciendo cumpliendo con esta normativa de protección del cielo, a base de instalar cada vez eh, más lámparas, ¿no? Cada una de ellas, cada punto individual, cumpliendo con la normativa. No se crea la Oficina para la Protección del Cielo, que estuvo circulando por varias versiones preliminares de estos reglamentos durante mucho tiempo. Pues no se crea la Oficina de Protección del Cielo. La Junta de Andalucía no considera que el cielo nocturno y los ecosistemas nocturnos sean un bien digno de protección suficiente como para crear una oficina de protección específica. Hable usted con su representante político más cercano. Y luego no está nada claro cómo se ejecutarán esas campañas de formación y concienciación ciudadana sobre la prevención de la contaminación lumínica y la difusión de la calidad del cielo nocturno a través de mapas de diagnóstico. Puede desde no hacerse nada hasta hacerse pues, lo más grande y mejor del mundo, ¿no? Vamos a tener fe. Pero esta parte, que yo creo que es muy importante, no pasa de ser una declaración de intenciones en el articulado del reglamento. Y con eso, un poquito después de lo que yo pensaba, creo que he llegado a contaros todo lo que yo quería. Espero no haber aburrido mucho. Habéis visto que las diapositivas eran de letras, blanco y negro, alto contraste, y el tema que nos va a tener, pues, el viaje a Marte y a la Luna, los agujeros negros supermasivos, el bosón de Higgs y la onda gravitatoria. Pero hoy ha tocado hablar de esto. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Mm? De aburrir absolutamente nada. Quería comentarte que el título no ha sido idea mía, ha sido ¿Ah, porque yo no? se lo he copiado a un compañero, a Sergio Díaz, que escribió un artículo en su blog bastante interesante sobre los pros y los contras y todo ha hecho un estudio muy exhaustivo, creo que anda por aquí, y le dije, te lo he copiado, y me dijo, para ti, y le Ah, y le vale. he robado Pues le damos así la que gracia, nada. porque yo creo que es bien traído y Sí. es acertado. Está por aquí, sí. Que la verdad es que deja un poco como en ascuas, ¿no? Está bien, es una iniciativa, está bastante bien, pero el problema al final está en cómo se ejecuten esas excepciones o dónde se quiera meter lo de la Mm, seguridad ciudadana o lo de la necesidad en cosas que al final pues se puedan, como si quien hace la ley mm. hace la trampa, ¿no? Sí, sí. Y los fantasmas que nos han perseguido siempre en la cuestión de la cultura del alumbrado, pues con esto no se Mm, conjuran del todo. Quiero decir, si un ayuntamiento decide declarar zona E4 a mansalva y además decide que
va a permitir índice G igual a 1, lo va a poder hacer. Y ya habéis visto eso, más o menos, pues viene a querer decir aquí lámparas de 3700 Kelvin, ¿no? 3700, que es mucho. Repaso En un fin. poco el chat. Bueno, los que queráis ir preguntando, si queréis, damos el turno y abrir Y quien, los y quien micrófonos. habla del Tenemos- color de la luz, pues dice pues eso, lo mismo, ¿no? Que la obsesión por identificar alumbrado intenso con seguridad, pues solo se va a conjurar a base de difundir una nueva cultura de la luz, ¿no? Pero de momento los ayuntamientos van a poder recurrir a ese argumento para imponer excepciones, ¿no? Ojo también Esas con los excepciones. alumbrados ornamentales. Yo entiendo que hay que iluminar la Alhambra de Granada, ¿no? Y la Mezquita de Córdoba, y la Catedral de Sevilla y la de Jaén, claro. Pero, ostras, la iglesia de Villalvilla del Arzobispo de abajo, hay que iluminarla. Ya. Pues si el ayuntamiento quiere, la puede iluminar como quiera, declarándose a sí mismo una excepción. En fin, que es verdad que hay muchos fantasmas que no están conjurados con la norma. Aún así, no vamos a engañarnos, ¿eh? Yo ese gusto agridulce que queda, yo me quedo con esta diapositiva de las luces. Yo creo que también hay cosas muy buenas aquí, ¿eh? Y posibilidades para mejorar. Mm. Bueno, pues si quieres repasa un poquito el chat que bueno, han estado comentando compañeros cosas sobre distintos puntos de Andalucía y preguntas, ¿no? También, a ver, había por ahí la correlación de la temperatura que la he visto saltar antes, pero yo creo que más o menos la has explicado tú bien con la gráfica. Pero bueno, digo lo mismo, abrir los micrófonos quien necesite y vais preguntando. Lo clásica que es esta norma, su punto más innovador es el control de la luz azul. Aquí yo he insistido mucho y mucha otra gente, ¿no? En que, o sea, el mantra es el siguiente. Parece bastante increíble a estas alturas tener que decir estas cosas, ¿no? Pero le decía al político de turno, ¿no? Si usted quiere limitar la luz azul, le recomiendo usar un parámetro que mida la luz azul. O sea, pues es dificilísimo que eso se cuele, ¿eh? Una insistencia en el uso de la temperatura de color correlacionada cuando eso sirve para otros fines, ¿no? Pero yo creo que vamos poco a poco entre Canarias, Andalucía y otros lugares, vamos introduciendo también una culturilla distinta a la hora de medir este parámetro que es importante, no es el más importante, ¿eh? Pero sí es importante. Mira, pregunta Juanjo, por ejemplo, que si dice, durante el poco tiempo que la anterior normativa estuvo funcionando, se dio el problema de la falta de coordinación entre las distintas consejerías. Y ya que la Consejería de Industria no aplicaba la normativa de la de Medio Ambiente, con lo que nuevas instalaciones tenían el visto bueno de la Consejería de Industria, aunque no lo cumplieran. ¿Ahora las distintas consejerías implicadas están coordinadas o volveremos a lo mismo? Pues yo no lo sé, porque claro, yo estoy explicando el reglamento andaluz y yo he sido asesor del personal técnico, de la Junta desde el punto Claro. punto de vista científico. Y yo no... Esta es la como de parte esto se va a política, no hablar, administrativa, claro, ¿no? se va a hablar mucho de esto, pues más adelante podremos hablar con las personas que han estado a un nivel más, primero técnico y luego más cerca del político y comentar qué va a pasar. Mi sensación es que va a haber más coordinación, porque va a ser obligatorio la redacción de una memoria técnica para cada instalación de alumbrado nueva, ¿eh? Y sin ella no se va a poder aprobar. O sea, no va a haber manera de que industria apruebe si no va la normativa, si no va en la memoria incluida la parte ambiental, ¿eh? O sea, yo creo que esto lo han atado mejor ahora que antes. Pero ya digo, yo ni idea, pero sin idea. Me da esa impresión, pero yo no soy de ese negociado y es algo que habrá que controlar y que tendremos que perseguir a la parte eso, más política y más técnica, ¿no? Ujú. Vale. Nadie quiere hablar, han estado todos hablando por Miraos el la chat. parte, quien tenga interés en ese aspecto tan técnico y tan francamente, para que engañarnos, aburrido, ¿no? Puede mirar la parte del reglamento en la que se habla de qué contenido debe tener la memoria técnica de la instalación de alumbrado. Y ahí verá hasta qué punto se pide de manera detallada que certifiquen que cumplan. Sí, hola.
Bueno, soy José Manuel de la Agrupación Astronómica de Córdoba. Ante todo, Ah, darte las gracias muy por bueno. dedicar tu tiempo ¿Qué y hay, a la rada, compañero? ¿no? Por seguir con la iniciativa. Oye, una cuestión. Has hablado de que, bueno, dice el decreto que hay 2 años para que los ayuntamientos presenten sus zonificaciones. Mi Sí. pregunta es, ¿quién controlará realmente ese documento que presentan los ayuntamientos, donde determine en cada municipio la Mm. zonificación? Y luego, Es por otro lado, has responsabilidad. hablado Vale. de la Oficina de Protección. Yo este tema, sobre este decreto, estuve hablando con compañeros de trabajo que llevan temas medioambientales y ellos lo tienen muy claro, que es quien tiene que regular y coordinar de alguna forma la Consejería de Medio Ambiente. Un poco a lo Sí. que se ha comentado ahora. Ujú. ¿Qué opinión tienes tú? Sí. Bueno, pues, Gracias. a ver, lo primero era, perdona, el segundo Oficina de Protección del Cielo, y lo primero era, Y lo primero sobre la zonificación, que quién ah, sí, sí, eso es. controlará. Vale, vale, sí, sí, ya está claro. Sí, bueno, pues los ayuntamientos tienen 2 años, aunque es de esperar, ojalá que lo tengan antes, ¿no? 2 años para decidir cuál es la zonificación de su territorio. Pero no solo tienen que decidirlo, sino lo tienen que enviar a la Consejería de Medio Ambiente. Y la Consejería de Medio Ambiente lo revisará. ¿Mm? La Consejería, o sea, allí va a haber alguien que revise la zonificación por parte de los ayuntamientos. O sea que sí va a haber una supervisión. Eh, ¿Cómo de bien o de mal lo harán? ¿Cuánto va a pelearse la Junta con los ayuntamientos que quieran poner zona de 4 excesiva? Pues no lo sabemos. Pero no es que el ayuntamiento lo decide y lo publica en su propio boletín o en su normativa. Tiene que decidir cuál es la zonificación y enviarla además en formatos compatibles con sistemas de información geográfica y todo eso a la Consejería de Medio Ambiente, ¿m? Donde se supervisará. Esto de alguna forma implica, que se ha comentado en el chat, de alguna forma implica u obliga a los ayuntamientos a desarrollar alguna ordenanza para regular no solo Esta la, parte, la pública, sino también la iluminación privada. privada. Sí, se habla de la ordenanza y no lo obliga del todo, o sea, la Junta no puede poner en el reglamento que lo obliga, pero se contempla que los ayuntamientos tienen la competencia de redactar ordenanzas que tengan en cuenta todo esto, ¿eh? O sea, lo pueden hacer y yo entiendo que lo deben, pero no, el reglamento no dice que deban, ¿eh? No dice que deban. Por ejemplo, Córdoba. Yo recuerdo que a finales del siglo pasado se hizo una ordenanza de contaminación lumínica en el término municipal de Córdoba, que es totalmente incompatible con lo que tenemos ahora en el reglamento. O sea, Córdoba va a tener que reformar, derogar o escribir una nueva, ¿no? Como mínimo. Y puede que haya otro ayuntamiento. Y luego me preguntaba, es que se me olvidan las preguntas, tío. La Oficina del Cielo. Sí, claro, por supuesto, las competencias que tiene en la Junta de Andalucía están en la consejería con responsabilidad en materia de medio ambiente y tradicionalmente han estado asignadas a la, al Servicio de Medio Ambiente Urbano. O sea que el Servicio de Medio Ambiente Urbano es el que va a tener que seguir trabajando con todo esto. Parte de las cosas se las encargará, como suele hacer, la externalizará a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, pero siempre la responsabilidad política va a estar en el Servicio de Medio Ambiente Urbano de la Consejería de Medio Ambiente. Y allí tendrá que haber alguien que se dedique a estas cosas. ¿Qué pasa? Pues que no se le da entidad legal a una posible oficina de protección del cielo. Alguien tendrá que haber encargado de estas cosas, claro, pero no se ha considerado que esto tenga la importancia suficiente como para crear un ente nuevo, ¿no? Como si lo hay en Canarias o en Cataluña, ¿no? Gracias. Pregunta a alguien por el chat dónde se podía descargar. Yo creo que lo que he puesto yo ahí, el enlace es el del BOJA, ¿no? Del 14 de febrero. Yo creo que es ese, la normativa Podéis completa buscar, del decreto. sí, la ley JICA es poco interesante, aunque si la buscáis la acabaréis encontrando. Y sí, Uy, se te ha muteado, David. ahora, eso es, buscáis el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 14 de febrero del 2025 y ahí no tenéis por qué descargar el boletín completo, ¿no? Podéis ir solo al apartado de medio ambiente y veréis ahí el decreto. Son 26 páginas, una lectura apasionante para las tardes antes de dormir, Sí. pero me temo que no hay más remedio que mirárselo, ¿eh? Y bueno, hay gente que tiene más interés en la parte de zonificación, habrá quien piense si su observatorio lo puede declarar zona
punto de referencia, habrá quien quiera ver si la instalación tan contaminante de su pueblo por fin la puede denunciar. O sea que hay cosillas que mirar. Se abren muchas posibilidades, ¿eh? Porque Esto no acaba de ah, resolverlo todo y no nos gusta 100%. Pero sí es verdad que esto cambia el panorama, ¿eh? Ahora tenemos una herramienta, aunque sea de madera. claro, eso pienso yo, a efectos prácticos por lo menos puedes ir con la ley en la mano y denunciar, Claro, hay porque muchas muchísimas veces... burradas que hay Mm, hechas mm, que ya no van a poder seguirse haciendo y algunas que están hechas, pues es que incluso tal y como está ahora la norma ya se podrían denunciar. Eh, un punto clave el de la obligación de apagar a las 11 de la noche todo lo que no sea útil por seguridad o por mm. servicio. Pregunta Remedios si los luminosos, los anuncios luminosos, si deben apagarse, incluidos los antiguos. Sí, incluido los antiguos. Eso es. O sea, las instalaciones antiguas solo están obligadas, no se les aplica la normativa, salvo en que tienen que apagarse en horario nocturno. O las que puedan deben reducir la intensidad a la mitad, que muchas no pueden, justo porque son antiguas, ¿no? Pero los rótulos luminosos se pueden apagar porque todos tienen un interruptor. Así que esa parte sí la obliga ahora, ¿eh? A no ser que el rótulo luminoso sea de un establecimiento que está abierto de noche, una estación de servicio, por ejemplo. Pues mientras esté abierta tiene derecho a tener sus luces encendidas, pero en cuanto eche la Una cancela para farmacia, ¿no? abajo, Como comentabas tú antes. o una farmacia, pero tanto la farmacia como la estación de servicio, en el momento en que cierren, ¡ploc!, tienen que apagar la luz. Mm, Eso también es nuevo, ¿eh? Y mm. está bien. Muchas gracias, Pues, David y Alicia. Yo comentaba que por parte de la RADA, en nuestra página web sí tenemos información en proyectos. Está la parte dedicada a contaminación lumínica y ahí hay enlaces, algunos enlaces, y también está, pues, nosotros somos patrocinadores del proyecto Vigilantes de la Noche, que bueno, que es una aplicación web o también puede estar descargada para el móvil, donde podéis contrastar vuestra calidad de cielo y hacer mediciones y aportarla a la base de datos que se crea para el futuro, pues tener esa información, ¿no? Así Y que yo todo aquel que como, quiera pues puede usarla y hacer uso de ella. y yo como miembro de la Agrupación Astronómica de Córdoba y por tanto de la RADA, yo sugiero que en el apartado donde haya algo sobre contaminación lumínica en nuestras páginas, yo creo que no es mala idea colgar la ley JICA entera y el reglamento, tal cual, y que estén ahí, ¿eh? Sí. sí, que estén Porque siempre es ahí algo que nos afecta, visibles. sí, y la ley JICA es un rollazo y solo tiene 3 páginas sobre contaminación lumínica, ¿no? Pero lo que tiene es importante porque es obligatorio, y lo ha sido, ¿eh? Antes del reglamento. Pero hay por ahí un par de cositas que pueden ayudar a liquidar algunas cosas también, algunas instalaciones muy chungas. Estupendo. Pues yo voy a dejar. Muchísimas gracias, David y Alicia, por la organización y a ti Sí, por a participar y vosotros. colaborar un domingo por la noche como hoy en esta, por lo menos, interesante charla. Gracias a Muy todos. interesante. Hasta Yo os luego. dejo. Mira, Hasta luego. Sí. hasta luego. Mira, Sí, pregunta Elena. Elena pregunta si para reservas de la biosfera hay algo específico. Sí, o sea, todas las zonas naturales protegidas son E1. Entonces se le aplica todo lo que sea de aplicación a la zona E1. Eso limita el color de la luz, la intensidad y esencialmente eso, ¿no? Y también la cantidad de luz intrusa. O sea que ya hoy, a día de hoy, todas las zonas que tienen protección ambiental por cualquier figura oficial, y por supuesto la reserva de la biosfera la tienen, ya son zonas E1 y les corresponde la protección máxima, que a lo mejor no es la mayor que nos gustaría, pero la tienen. Por ejemplo, pensemos que dentro de incluso de reservas de la biosfera o de parques nacionales hay poblaciones y hay explotaciones agrícolas y hay un montón de cosas, ¿no? Pues en todos esos lugares ya no pueden iluminar como quieran. Antes sí, antes podían. Y sí, sí, las farolas de una organización privada, por supuesto que sí. eso. Esta norma se aplica al alumbrado público, o sea, alumbrado de exteriores, público y privado. Así que las farolas de una organización privada están totalmente sometidas a este reglamento. Sí. Así que, bueno, pues míralo. Lo que pasa es que si hay una instalación antigua, es muy probable que aunque esté mal hecha no pueda hacer gran cosa. ¿Mm? Porque seguramente es muy fácil argumentar que hay que mantenerla de noche encendida por seguridad. ¿Mm? Pero sí, todas las instalaciones, aunque sean privadas, de organizaciones privadas, calles privadas, pistas de tenis privadas, todo eso está sometido a la norma. Hola David, muchas gracias por la charla. Soy Sergio. Quería, El título.
quería un poco, bueno, comentar o preguntaros si desde la RADA o qué recomendarías, David, porque no sé si entiendo que para la redacción de esta última versión de la norma, pues no habrán contado ya con nadie, ¿no? Porque no hay comité, ni asesor, ni nada. Entonces no sé hasta qué punto tenemos contacto con los técnicos redactores. ¿Por qué digo esto? Porque entiendo que se nos viene mucho trabajo encima de intentar colaborar con la consejería y con los ayuntamientos para que el uso, digamos, que se haga de esta norma, porque al final sea efectivo, porque se ponen tantas cosas, como tú has comentado, ¿no?, en manos de los ayuntamientos, que como no hagamos una labor ahí divulgativa, esa que se comenta, que no está muy claro hasta dónde va a llegar, ¿no?, en el reglamento, pues como no nos incorporemos nosotros a esa labor, no sé muy bien si esto va a ser efectivo, ¿no? Entonces, no sé, digamos, ¿cuál sería el plan de acción que tú recomendarías Pues vamos que a ver. hagamos a nivel de RADA, a nivel de asociaciones, Prim- con eso, con la consejería, con los ayuntamientos? Primero una reflexión. O sea, el hecho de que se haya tardado, o sea, que hayan pasado 17 años desde la ley JICA hasta que hemos tenido un reglamento operativo, indica que sobre todo en años recientes no ha habido un entusiasmo por la parte política por sacar este reglamento. Aquí el problema obviamente no está en la parte técnica, ¿no?, o del funcionariado de la Junta, sino en quien toma las decisiones de carácter político. No ha habido entusiasmo. Y eso también se nota en que tampoco hay una cantidad enorme de gente asignada a estas cuestiones. Literalmente son 2 personas las que trabajan en contaminación lumínica en una comunidad de 8 millones de personas, ¿no somos? Hay dos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues primero, tener en cuenta que el personal técnico son 2 personas, ¿no? El jefe de servicio y una ingeniera en la Agencia de Medio Ambiente y Agua. No, son gente con muy buena voluntad y mucha capacidad, pero que no tienen la culpa de que las cosas a lo mejor no nos gusten del todo como han quedado. O si nos gustan, pues estupendo, porque de eso sí tienen la culpa, ¿eh? Que yo sé que han presionado todo lo que han podido para que las cosas salgan bien, y con buen criterio. Y luego, pues que son poca gente, entonces hay que tener comprensión. Pero sigue habiendo una dirección de correo electrónico que es luminica@juntadeandalucía.es, a la que se pueden enviar consultas, propuestas y cosas así. Y quizá la RADA, más que escribir desde cada pueblo diciendo algo, quizá la RADA podía escribir a esa dirección, luminica@juntadeandalucía.es, poniéndose a su disposición para lo que les parezca que puede ser necesario a partir de ahora para las labores de difusión y colaborar con ellos en lo que les parezca. Y a ver qué dicen. No sé qué tienen Tendremos en previsto. Yo cuenta. también lo he comentado hace un momento y es verdad, yo en estos últimos meses, incluso años, en tiempo estuve en contacto muy estrecho con medio ambiente para todo esto. En estos últimos tiempos los contactos han sido muy pocos, hasta que ha salido este reglamento. Y no sé qué tienen previsto ahora, en cuanto a difusión, cursos, actividades, yo qué sé, no lo sé. Pero a lo mejor sería buena idea que la RADA se ponga a su disposición para lo que quieran y a ver por dónde salen. Pues Muy precisamente, bien. si son tan pocos, pues no sé, intentemos ahora, aprovechando que está este nuevo ámbito normativo aquí, pues no sé, hacer nosotros también un poco de fuerza con ellos, ¿no? Porque entiendo que el reglamento se ha quedado en lo que han permitido al final las entidades locales. O sea, ahora han dicho las entidades locales, hasta aquí vamos a llegar, pues habrá que sacar la normativa desde el Sí, punto de vista de la Junta, ¿no? Pues si tenemos que sacar la normativa va a ser tragando, ¿no? Con un de la, poco con lo de, que digan. de la historia que tiene el reglamento este se deduce que aquí el escollo ha estado en la parte municipal, sí. Ha habido mucha resistencia a regular esto. Y bueno, no sé, Pregunta. no, simplemente ya la última reflexión, ¿no? El tema de la seguridad es un desafío que, bueno, que no es nuevo y que a mí es uno de los que más me preocupa, porque no sé, eso no sé cómo combatirlo. Entonces, eso Pues nos va eso a es muy costar. complicado, Sí. porque hay cosas que sí se pueden combatir. Por ejemplo, mira, voy a compartir otra vez la pantalla, ¿no? Porque ya pronto iremos acabando, pero aquí, estoy compartiendo pantalla. No sé si ya veis aquí otra gráfica, ¿no?, de las mías. Sí, sí.
A ver si lo puedo ampliar. Aquí. A ver si lo consigo. A ver, esto lo voy a reducir. Aquí. Esto es una gráfica que relaciona el índice de reproducción cromática con la temperatura de color correlacionada. Porque otro de los mantras que nos dicen es que no quiero luz amarilla porque no se ve Claro, bien, no se ven bien los colores. claro, no salen los selfies. Eso es. En Y eso medio es, de... y eso es falso. Entonces puedes sacar la artillería pesada como esto, ¿no? Y decir, tanto para LED como para otras tecnologías, puntos rojos o puntos azules, para todas las temperaturas de color correlacionadas, el índice de reproducción cromática es muy variable. Y hay de todo. Y no es verdad que haya una tendencia que cuanto más... Hombre, es verdad que para temperaturas de color baja hay un grupo de lámparas que reproducen mal los colores, ¿vale? Que son de descarga, son las de sodio y todas esas cosas, ¿eh? Ujú. Pero incluso para 2000 Kelvin, los LED dan temperatura... Ah, no, estos son los LED, es verdad. Hay LED muy malos. Pero incluso para temperaturas de color entre 3000 y 2000, hay LED que dan más del 70 de reproducción cromática, ¿eh? O sea que hay lámparas perfectamente útiles, y esto se puede demostrar con datos, ¿no? Como ¿Estos gráficos los tienes publicados en algún sitio, David? Este, por ejemplo, o el otro que enseñabas en la presentación. Está silenciado, David. Sí, porque cada vez que muevo la barra, sí, no los tengo en ningún sitio por ahí, pero vamos, los puedo dar, no tienen, quiero decir, no son secretos. Esto es de un banco de datos de espectros que tengo yo. ¿Qué pasa? Que aunque podemos demostrar qué pasa por un lado, ¿no? El diagrama que yo he enseñado antes demuestra que la temperatura de color correlacionada no es una buena métrica del contenido de luz azul, más vale usar otras como G o equivalente, como hacen en Canarias, y que no es cierto que para la temperatura de color correlacionada baja, los LED reproduzcan mal los colores. Hay LED de temperatura de color correlacionada baja que reproducen los colores muy bien, ¿eh? Pero con la seguridad no podemos poner ninguna gráfica. Solo podemos decirle, mire usted, hay un montón de estudios que dicen que eso que usted dice no tiene sentido, pero así no lo vamos a convencer. Claro. Y aquí comentan, Pues, la observatorio astronómico de carácter de sí. divulgación, ¿cómo quedaría? No está previsto que los observatorios de carácter divulgativo puedan obtener la calificación de punto de referencia. Solo se prevé para observatorios de investigación. O sea, que den lugar a publicaciones en revistas internacionales y cosas así. Sería un trabajo con los ayuntamientos, ¿no? O sea, un ayuntamiento puede declarar zona E1 si quiere el entorno de un observatorio astronómico, porque quiera. O sea, los ayuntamientos pueden hacer la zonificación de manera más restrictiva de lo establecido, no menos. O sea, podrían decidir que una zona a la que le tocaría ser E3, pues que sea E1, porque tienen allí un observatorio Sería un astronómico trabajo divulgativo. directo Eso es con Sí. tu con alcalde. el ayuntamiento de la zona, ¿no? David, la pregunta la había hecho yo. Soy Alfonso de... Si se me ve, si no se me ve un poquito. Ahora no se te ve, ahora sí. O sea, soy Alfonso de la Agrupación Astronómica CUAR y bueno, como sabéis, bueno, Hola. llevamos y gestionamos y bueno, somos los partícipes del proyecto del Observatorio de la Fresnedilla, en la Sierra de las Villas. Está enclavado dentro del Parque Natural de Cazorla Segura de las Villas. Es un enclave único y es cierto que bueno, que al estar en ese enclave natural de especial protección, pues yo no sé si, por eso te preguntaba si estos observatorios, en este caso el nuestro es de carácter de divulgación, aunque también se hace investigación y hemos hecho colaboraciones PROA, pero evidentemente no estamos en la línea de calarto ni nada de eso. Entonces, pues evidentemente era si había algún tipo de protección que se le pudiese pedir al ayuntamiento. Creo que lo que Pues, entiendo perfectamente lo que ha dicho David. pues se le puede pedir, pero no porque sea normativo, sino porque si el ayuntamiento valora lo que habéis hecho, puede perfectamente aumentar la protección de lo que quiera. Y luego, por estar en una zona natural, ya de entrada vuestro entorno inmediato ya es uno. Pero ya sabemos que la luz no viene solo de tu entorno inmediato, ¿no? También puede venir de más lejos. Pues el ayuntamiento podría pensárselo. O Pues sea, no muchísimas está... gracias. Sí, sí, David, Eso es. perfecto. Muchas gracias. Y es verdad que el observatorio que hay en el Arenosillo, ¿no? No está contemplado, pero porque no tiene entidad suficiente para ser punto de referencia. Pero yo no descarto que quienes tienen allí telescopios lo intenten, ¿eh? Ese de investigación, sí, está en el recinto del INTA y allí está la estación Bootes
del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Pueden intentarlo. Los requisitos están en la norma, en el reglamento. Puede que sí, que tengan suerte y que la cosa cuele. Pues no sé, yo sí, por mi parte, no quiero tampoco abusar más de ti. Sí, Que llevas ya aquí un buen rato. sí, yo creo que desde que abrimos llevamos ya hora y media, yo creo que está bien. Sí, A ver si... darte las gracias Pues, enormes encantado. Vale. de parte de todos por acompañarnos y por Gracias al contar. público también por soportar este rollete hoy, que aunque no es divertido, es importante. Necesario. Y a ver si pronto nos volvemos a ver, pero hablando de las cosas que nos apasionan. Y no de estas que estas nos llenan de pasión, pero de pasiones negativas, ¿no? De rabia. A ver si lo compensamos con algo divertido pronto.